formado por 3 partes, en la cual nos vamos a dar cuenta qué pasó después de la crucifixión de Jesús con los apóstoles, qué hicieron ellos, cómo formaron sus grupos para enseñar, de dónde se ha tomado que es necesario agruparse en iglesias y las enseñanzas sobre la resurrección de Jesús, el perdón de los pecados, los mandamientos, que a lo largo de los siglos, desde el siglo I hasta la actualidad, se han considerado para prepararse al regreso de Jesús o el Mesías, a la preparación del fin del mundo. También, de qué manera se le ha dado la divinidad a Jesús, las alabanzas a Dios, y por qué yo le he dado ese nombre de que Jesús el Cristo no se ha ido. Al final de la tercera parte voy a dar mi interpretación y conclusión. Primera vez, ahora también se menciona a los ancianos presbíteros en Jerusalén. Se trata del colegio de líderes de los primeros cristianos del habla aramea, que corresponde a los 7 que dijeron a la parte del habla griega de la iglesia hasta la expulsión de los helenistas. Se reflejó que la comunidad cristiana judía dirigida por Santiago y el colegio presbiteral desarrollaron formas de organización en las que se practicaba una especie de disciplina eclesiástica y los pecadores eran excluidos si la represión no tenía éxito. Los primeros cristianos helenistas también se dirigieron a los griegos que no tenían antecedentes judíos. Como resultado, la proporción de los llamados cristianos gentiles, personas recién bautizadas de ascendencia no judía, en el cristianismo primitivo aumentó. En muchas comunidades se les impusieron regulaciones judías. Inicialmente, los judaizantes entre los apóstoles de la iglesia primitiva probablemente también toleraron esto. Pablo no informó de ninguna restricción después de su primera visita a Jerusalén, donde conoció el hermano de Jesús, Santiago, Gálatas 1 al 18. Sin embargo, más tarde surgieron tensiones entre él y Pedro, a quien Lucas describe como el primer misionero a sus gentiles. Hechos 10. Sobre la cuestión de las leyes de pureza. Hechos 11. Los líderes de la iglesia primitiva no estaban de acuerdo en si los cristianos gentiles debían estar sujetos a ciertas condiciones y, en caso afirmativo, ¿cuáles? Los diferentes enfoques de los misioneros pusieron en tela de juicio el papel del líder y la identidad de la iglesia primitiva y amenazaron la unidad del cristianismo primitivo en su conjunto. En particular, la cuestión de la circuncisión condujo a una prueba crucial. ¿Debían los gentiles ser circuncidados también en el bautismo? Y por lo tanto, ¿estar obligados a observar toda la Torá judía? Si no observaban sus leyes de la alimentación y pureza, la comida común entre cristianos de origen judío y gentil en las comunidades se convertiría también en un problema. Esto planteó la cuestión teológica fundamental de si ser cristiano solo era posible dentro del judaísmo, o si esta frontera ya no era válida. Esto afectó fundamentalmente la imagen de la iglesia primitiva.
la cual se consideraba a sí misma en primer lugar la vanguardia del pueblo de Dios. Israel, que aún no había sido salvado por el Mesías del pecado y de la ira divina. Según esto, los cristianos gentiles eran los llamados, que debían su salvación enteramente al exceso de gracia del mediador de la salvación, Jesucristo. La falta de claridad en cuanto a lo que esto significaba en la relación con el pacto de Dios con Israel y las instrucciones dadas a Israel por Dios, Torá, impulsaron a una solución vinculante. La insistencia de algunos apóstoles de Jerusalén en que los mandamientos judíos eran vinculantes también para los cristianos gentiles provocó una falta de entendimiento entre los apóstoles helenistas. Existía la amenaza de una división en congregaciones de cristianos judíos y cristianos gentiles. Para evitarlo, ambas partes hicieron valer toda su autoridad. Los apóstoles de Jerusalén convocaron una reunión de los misioneros para resolver la disputa en el camino. Bernabé y Pablo se convirtieron en portavoces de la iglesia cristiana de los gentiles. Hechos 15, del 1 al 3. El llamado Concilio de los Apóstoles, también conocido como Convenio de los Apóstoles, fue un punto de inflexión decisivo en la historia del cristianismo primitivo. Pablo y Lucas describen su desarrollo y resultados de manera diferente. Según Hechos 15, hubo una reunión plenaria de la iglesia primitiva en la que los judaizantes inicialmente argumentaron que era necesaria una circuncisión de los cristianos gentiles. A esto le siguió un debate interno entre Pedro, Bernabé, Pablo, Santiago y probablemente otros. Se confirmó la esencia de la misión gentil sin ley según Gálatas 2 del 1 al 14. Esto evitó la división del cristianismo primitivo. Sin embargo, la validez de las leyes rituales judaicas siguió siendo un tema controvertido después. Hechos posteriores. La iglesia primitiva había sobrevivido a la persecución después de la ejecución de Esteban alrededor del año 36. Hechos 7:59. Así como también la ejecución de Santiago el Mayor, o también conocido Santiago de Zebedeo, bajo Herodes Agripa en el año 44. Y por lo tanto todavía era tolerada por los grupos dirigentes del judaísmo. Por lo tanto, pudo enviar a sus misioneros a los judíos y gentiles desde Jerusalén a las regiones circundantes. Las notas de los evangelios revelan las regiones en las que se fundaron las nuevas comunidades cristianas. Menciona en Idumea, en el sur de Judea, Perea, al este, y Fenicia, región costera en el oeste, además de Galilea, Judea y Jerusalén. Menciona Samaria, además de Fenicia. Después de su conversión, Pablo no solo visitó Damasco, sino también Arabia. Gálatas 1:17. Esto significaba el reino de los nabateos al este de Judea en ese momento. Si se suman los datos, se obtiene una imagen aproximadamente de dispersión de las comunidades cristianas en Palestina
y sus alrededores hasta alrededor del año 100. Después del Concilio de Jerusalén, los Hechos de los Apóstoles describen casi exclusivamente los viajes misioneros de Pablo y apenas ofrecen noticias sobre la iglesia primitiva. El grupo de 12 de Jerusalén probablemente ya había sido reemplazado por un comité de 3 bajo la dirección del hermano mayor de Jesús, Marcos 6:3, Santiago el Justo, Galatas 2:9. Los demás apóstoles ya no aparecen. Pedro había abandonado Jerusalén después del concilio y había viajado por Asia Menor como misionero. Primera de Corintios 9. Más tarde, solo Santiago y los ancianos son mencionados nuevamente como destinatarios para la colecta para los pobres que Pablo había recibido instrucciones de hacer en el concilio. Hechos 21, 15 y seguidos. Por lo tanto, se había convertido en el único líder de la iglesia primitiva, según Galatas 2:12, que hizo cumplir las resoluciones del Concilio de los Apóstoles fuera de Jerusalén y según Hechos 21 al 25, apoyó la separación de los cristianos judíos de los cristianos gentiles, incluso después de los éxitos misioneros de Pablo. Hasta su muerte, la iglesia primitiva mantuvo su posición preeminentemente en el cristianismo primitivo. Aunque Pablo tuvo que luchar contra grupos en sus iglesias que rechazaban o distorsionaban su misión libre de ley a los gentiles, él no identificó a sus misioneros como sus enemigos, incluyendo a los superapóstoles en 2 de Corintios 11, 5 y 12, 11, sino que siempre reconoció la primacía de la iglesia primitiva. Esto es confirmado por su colecta para ellos en su epístola a los romanos alrededor del año 60, Romanos 15, 25 al 28. La iglesia primitiva de Jerusalén, como grupo periférico del judaísmo palestino, se vio gravemente afectada por la intensificación de los conflictos entre sectores de la población judía y la ocupación romana. Cuando Pablo entregó su colecta en Jerusalén, se encontró con una gran comunidad judeocristiana que se mantenía a distancia de él, según los Hechos de los Apóstoles. Los sicarios planearon su asesinato. La primera epístola a los tesalonicenses, escrita alrededor del año 50, en la que Pablo polemiza vehementemente contra las autoridades judías que perseguían su misión. Primera Tesalonicenses 2, del 14 al 16. Reflejó una situación política tensa en la que había hostigamiento y hostilidad contra los cristianos y las comunidades cristianas en Palestina. Según Flavio Josefo, historiador judeo-romano del siglo I, los saduceos, bajo el sumo sacerdote Anás, aprovecharon el vacío del poder tras la muerte del gobernador Porcio Festo, quien fue procurador de Judea desde el 59 al 62 después de Cristo, hasta la llegada de su sucesor
para ejecutar a Santiago junto a otros cristianos judíos en Jerusalén. Su muerte está fechada en el año 62. Eusebio de Cesarea fue obispo de Cesarea exegeta y asimismo conocido como el padre de la historia de la Iglesia, porque sus escritos están en sus primeros relatos. Escribió en el siglo IV que la mayoría de los miembros de la Iglesia primitiva de Jerusalén habían huido a la ribera oriental, a Pella, en Jordania, antes del comienzo de la Primera Guerra Judeo-Romana en el año 68. El cristianismo judío-palestino estaba luchando por su existencia en una situación desesperada. Estaba atrapado entre todos los bandos. La iglesia primitiva de Jerusalén abandonó la ciudad al comienzo de la guerra judía. Es así que su rastro se pierde en la oscuridad de la historia. Varios autores de la iglesia primitiva afirman tener información sobre el destino de la iglesia primitiva de Jerusalén. Después de la destrucción del templo en el año 70, una iglesia remanente se había restablecido en las ruinas de Jerusalén. Los hijos de Santiago y otros parientes de Jesús la habían liderado y asegurado la continuidad de las tradiciones. Esta iglesia remanente había huido de Jerusalén para siempre a causa de la rebelión de Bar Kokhba. Fue una rebelión de los judíos de provincia romana de Judea, comandada por Simón Bar Kokhba, contra el Imperio Romano. Fin de la etapa apostólica. Hacia el año 62, el sumo sacerdote del judaísmo, Ananías, hizo arrestar a Santiago, que encabezaba la iglesia de Jerusalén, y lo ajustició. Uno de sus hermanos, Simón, fue llamado a sucederlo, pero la situación política de Israel se agrava y los conflictos internos del judaísmo eran cada día mayores. Se cree que Pablo fue decapitado y Pedro fue muerto crucificado boca abajo en Roma durante la persecución por parte de Nerón, al final del siglo I. De los apóstoles restantes originales vivía tan solo Juan, que se había trasladado a Éfeso, que en la actualidad era la antigüedad localidad de Asia Menor, en la actual Turquía, cuya iglesia se considera madre de muchas de Asia Menor y Grecia, donde manifestaban brotes gnósticos. Con el emperador Tito Flavio Vespasiano fue un emperador romano desde el año 69 hasta su muerte, gobernando bajo el nombre de emperador César Vespasiano Augusto. Aquí el cristianismo siguió extendiéndose hasta que en el año 90, con el emperador Marco Cosello Nerva, fue un político romano del siglo que gobernó el imperio desde el año 96 hasta su muerte en el año 38. No permitió que se acusase a nadie por haber observado las ceremonias de la religión judaica o haber descuidado el culto de los dioses. Pudo regresar Juan a Éfeso y pocos años después falleció a edad muy avanzada. Con su muerte en el año 100, allí concluye ya la etapa apostólica. La didaché, la enseñanza del Señor a las naciones por medio de los apóstoles,
y otros escritos de los padres apostólicos documentaron las prácticas de la iglesia primitiva. Los primeros seguidores de Jesús eran cristianos judíos apocalípticos. La inclusión de los gentiles, es decir, los no judíos, en la iglesia cristiana primitiva en desarrollo, provocó la separación de los cristianos primitivos del judaísmo durante los 2 primeros siglos de la era cristiana. En el año 313, el emperador romano Constantino promulgó el Edicto de Milán, que legalizó el culto al cristianismo. En el 380, con el Edicto de Tesalónica, promulgó bajo Teodosio I. El Imperio Romano adoptó oficialmente el cristianismo niceno como su religión estatal. Varios debates cristológicos sobre la naturaleza humana y divina de Jesús consumieron a la Iglesia cristiana durante 3 siglos, y se convocaron 7 concilios ecuménicos para resolver estos debates. El arianismo, que es una doctrina cristológica de carácter unitario atribuida al presbítero teológico de origen alejandrino, Ario, sostiene esa teoría de unidad. Fue condenado en el Concilio de Nicea del 325, que apoyó la doctrina trinita expuesta en el credo niceno constantinopolitano. En la Alta Edad Media, las actividades misioneras difundieron el cristianismo hacia el occidente y al norte entre los pueblos germánicos, hacia el oriente entre los armenios y los georgianos y los pueblos eslavos, en el Oriente Medio entre los sirios y los egipcios, en África Oriental entre los etiopíes, y más allá en Asia Central, China y la India. Durante la plena Edad Media, el cristianismo oriental y el occidental se distanciaron, lo que condujo al cisma de Oriente y Occidente de 1054. Las crecientes críticas a la estructura eclesiástica católica romana y su corrupción condujeron a la Reforma protestante y a los movimientos de reforma relacionados con ella en los siglos XV y XVI, que concluyeron con las guerras de religión europeas que desencadenaron la escisión del cristianismo occidental. De la época del Renacimiento, con la colonización europea de las Américas y otros continentes, el cristianismo se ha expandido por todo el mundo, convirtiéndose en la mayor religión de ella. Sigue siendo la religión predominante en Europa, incluyendo Rusia y América. Se ha crecido rápidamente en Asia, así como los países del sur global y del llamado tercer mundo, sobre todo en América Latina, China, Corea del Sur y gran parte del África subsahariana. En el segundo siglo de nuestra era, numerosos eruditos comenzaron a producir escritos que nos ayudan a entender la forma en que se desarrolló el cristianismo. En las iglesias, después de las primeras autoridades de carácter carismático en forma de apóstoles, al desaparecer estos, salen en las comunidades cristianas las estructuras jerárquicas que se asemejan a las de las sociedades de donde proceden. Se distinguen 2 bloques. Uno,
En las comunidades de origen hebreo se establecía un gobierno colegial de ancianos o presbíteros que seguía la tradición judía procedentes de familias más importantes o de las sinagogas. Esta colegiación estaba a su vez precedida por otro anciano que en tiempos anteriores en Jerusalén llegó a ser Santiago, el hermano de Jesús. El segundo bloque son las comunidades de mayoría gentil. La iglesia era gobernada por un colegio de obispos, episcopal y diáconos. Las figuras de los obispos como prototipos de autoridad y supervisores de la población cristiana urbana son los encargados de la administración, prefectos y gestores, mientras que los diáconos son los servidores o siervos. Esta doble estructura jerárquica inicial del cristianismo fue tendiendo lentamente a la unificación para todas las iglesias, fusionándose los obispos y los presbíteros. Aunque por un tiempo se les denominara indistintamente, finalmente se establecieron las condiciones para poder aspirar a obispo, e igualmente para el peldaño inferior de los diáconos en sus principales tareas asistenciales, administrativas y auxiliares de los obispos. En el siglo IV y V se oficializa el cristianismo en el Imperio Romano. Tradicionalmente se ha considerado que el Edicto de Milán del año 313, firmado por los emperadores Constantino y Licinio, fue la norma que decretó la libertad de cultos en todo el Imperio Romano, poniendo así fin a las persecuciones de los cristianos. Sin embargo, según datos por algunos historiadores, la tolerancia estaba establecida desde hacía 2 años por el Edicto de Galerio. El Edicto de la Tolerancia Galerio, también conocido como el Edicto de Tolerancia de Sérdica, por el lugar donde se promulgó, Sérdica, el 30 de abril del 311, puso final a las medidas represivas instituidas por el Imperio Romano en contra de los cristianos. La conversión al cristianismo del emperador Constantino fue un punto de inflexión para la Iglesia cristiana. Apoyó financieramente a la Iglesia, construyó varias basílicas, otorgó privilegios, por ejemplo, exención de ciertos impuestos. El clero promovió cristianos a algunos altos cargos y devolvió las propiedades confiscadas. Además, Constantino jugó un papel activo en el liderazgo de la Iglesia. En 316 actuó como juez en una disputa en el norte de África sobre la controversia donatista. Más significativa, en el 325 convocó el Concilio de Nicea, el primer concilio ecuménico. De este modo estableció un precedente para el emperador como responsable ante Dios por la salud espiritual de sus súbditos y por lo tanto, con el deber de mantener la ortodoxia, debía hacer cumplir la doctrina, erradicar la herejía y defender la unidad eclesiástica. Durante el siglo V se produjo muchos acontecimientos en el cristianismo que lo llevaron a una mayor fractura de la religión estatal del Imperio Romano. En un antiguo escrito elaborado por los jesuitas, la propia Iglesia Católica reconoce que su fundador fue Constantino. Acaba de triunfar Constantino el Grande de su enemigo Magencio, y el emperador
devolvió la paz a la iglesia, la cual pudo salir a la luz del día y dejar la oscuridad de las catatumbas a que se hallaba, condenada por las crueldades de los impíos perseguidores de los cristianos. Queriendo el Señor dar paz a su iglesia, convirtió milagrosamente el emperador Constantino, el que quedó tan tocado en su corazón que en agradecimiento de tan gran merced no solamente dio licencia para que se edificasen templos por todos los dominios en los cuales Cristo fuese glorificado. El mismo Constantino en su imperial palacio lateranense mandó a labrar un templo suntuoso en honor a nuestro Salvador. El objetivo del emperador de armar una nueva religión con él a la cabeza fue puramente político, porque él siguió siendo devoto de Mitra, el dios Sol. En uno de sus párrafos de este documento, Constantino expresaba: hemos decidido anular completamente disposiciones respecto al nombre de los cristianos, que nos parecía hostiles y poco propias de nuestra clemencia, y permitir de ahora en adelante a todos los que quieran observar la religión cristiana, hacerlo libremente sin que esto les suponga ninguna clase de inquietud, malestar y molestia. Fusionando creencias de los judíos, de los mitraístas y de los cristianos, Constantino y los primeros padres de la Iglesia fueron dando forma a la Iglesia católica y apostólica romana, y dispuso que a su muerte sea enterrado con honores de 13º apóstol. Además se referían a él como obispo de todos, nombrado por todos, ejemplo de vida en temor de Dios. El haber fundado una religión le dio más títulos y titulares que su propia jerarquía como emperador. En su carácter de máximo pontífice, estableció como día festivo obligatorio el Dies Solis, dedicado al Señor resucitado. Este obligatorio día semanal de descanso se convirtió después en Dies Dominicus, es decir, nuestro actual día de domingo. Además, pasó a consagrar el 25 de diciembre de cada año, fecha anual en el que se celebra el Natalí, el rey de Sol Mitra, como fecha de nacimiento de Cristo. También cambió la identidad de los responsables de la crucifixión de Jesús. Siempre se sabía que fueron las autoridades romanas de Judea, pero ahora que la iglesia era romana, no podía seguir diciendo que los romanos fueron los culpables. Se bautizó cuando presintió que sus días ya estaban próximos a terminar. En el año 380, los emperadores Teodosio y Valentiniano I, Valentiniano II, firmaron un edicto que radicaba el cristianismo como religión oficial del Imperio Romano. Espero te haya gustado esta información. Suscríbete a mi canal, es gratis, allí donde dice suscríbete. Déjame saber si te gustó, dale un me gusta y también compártelo para que muchas personas se den cuenta de esto, y también YouTube también lo comparta. Así es que trabaja YouTube. Si te gusta, te suscribes, le das me gusta y lo compartes.